que es el tiempo. Entonces, el tiempo va a ser la variable que me va a permitir enlazar los dos movimientos. Eso es algo que tengo que considerar al momento de resolver un problema, ¿sí? Entonces, vamos a ver, a iniciar, ¿sí? Considerando que este tipo de movimiento parabólico existe en dos versiones, y vamos a ver las dos. Una que se llama tiro horizontal y la otra que se llama tiro parabólico u oblicuo, como también se le conoce a este movimiento. Entonces vamos a ver esas dos versiones. La primera es el movimiento parabólico, tiro parabólico como tal, ¿sí? Y en esta vamos a tener como características, ¿sí? Que la trayectoria que sigue el cuerpo, ¿sí? Que está en azul en este caso, es una parábola, ¿sí? Ese es el que da el nombre al movimiento. Y que esta parábola, ¿sí? Va a implicar, sí, que algunas de las ecuaciones del movimiento pues sean cuadráticas, ¿de acuerdo? Siguiendo el comportamiento de la parábola. Entonces, vamos a ver que al inicio, ¿sí? El del movimiento, en este caso vamos a considerar el punto A, el inicio, ¿sí? Para que se presente el movimiento debe de tener una velocidad inicial, ¿sí? Es decir, para que este cuerpo empiece a moverse, pues debe de tener una velocidad inicial, ¿sí? Diferente de cero. Ese es lo primero. Lo segundo es que tiene que tener un ángulo, ¿sí? Ya que es un vector, la velocidad en este caso, analizándola, el vector velocidad pues tiene un ángulo. Ese ángulo se llama ángulo de disparo, ¿sí? Entonces, tenemos que tomar en cuenta esa referencia. Entonces, va a ser un vector, entonces en este caso la velocidad diferente de cero y con un ángulo diferente de 90 grados. Eso es muy importante, porque yo cuando tengo un ángulo de 90 grados en el disparo, lo que tengo es un tiro vertical, ¿sí? Es algo que ya vimos. Entonces, cuando el ángulo es diferente de 90 grados, es cuando obtengo lo que se llama como el tiro parabólico, ¿de acuerdo? Esa es otra característica. Ahora, como tengo un vector, debo de considerar que este vector tiene componentes, componente en X y componente en Y. En este caso eso es muy importante, porque todo lo que esté en X, ¿sí? Lo voy a basar en esta velocidad en X, y por lo tanto tendré que sacar la componente, ¿sí? Si ya a mí me dan la velocidad, lo primero que yo voy a hacer es descomponerla en componente en X y componente en Y, porque eso me dará, ¿sí? La velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. Y de ahí voy a partir para los cálculos, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Entonces, como vi, ya tengo un ángulo de disparo, ¿sí? Que me va a ayudar, ¿sí? A hacer los cálculos. Como veo, y ya mencioné, el movimiento en el eje X es un MRU. Entonces, si yo pongo, ¿sí? La componente en X del movimiento en cualquier punto, me voy a dar cuenta que el tamaño del vector que estoy dibujando en X es el mismo, misma magnitud, misma dirección y mismo sentido, ¿sí? Entonces esa es la característica básica en el eje X. Mientras que en el eje Y, si yo me doy cuenta, cuando hago el disparo, la velocidad inicial va hacia arriba en Y. Y esa velocidad va a ir disminuyendo, ¿sí? Porque lo que yo voy a tener en Y al inicio es un tiro vertical, ¿de acuerdo? Entonces, empiezo a moverme hacia arriba y el campo gravitacional está actuando hacia abajo. Eso significa que la velocidad va a ir disminuyendo, ¿sí? Hasta el punto máximo donde vale cero. Entonces, cuando a mí me pidan calcular la altura máxima que se alcanza en el tiro parabólico, pues lo que tengo que hacer es referirme a la velocidad final en Y igual a cero, ¿sí? Que es cuando alcanza la altura máxima. Y entonces, ahí voy a tener
esa característica. Y la otra característica es que en el punto máximo, la única velocidad que existe es la velocidad en X. No hay velocidad en Y. Ese es otro punto importante, ¿de acuerdo? Y hay otro detalle importante. Si estoy hablando del eje Y, fíjense bien, estoy en su punto máximo. Por lo tanto, la velocidad final es 0, ¿sí? En el eje Y. Pero luego se pregunta, ¿cuánto vale la aceleración en el eje Y en este punto? La velocidad vale 0, ¿de acuerdo? Pero la aceleración sigue estando presente. Porque muchas veces ponen que la velocidad es 0 y que la aceleración es 0. Y eso no es cierto. En el punto máximo, la velocidad en Y sí es 0, pero el campo gravitacional sigue estando presente, no desapareció. Entonces, es un punto muy interesante de análisis, porque es un punto donde mi velocidad vale 0, pero está acelerado, ¿sí? Eso no hay que perderlo de vista. Bien, sigamos con el análisis. Una vez que pase este punto, la velocidad en el eje Y, estoy hablando, ¿sí? Empieza a aparecer hacia abajo, porque ahora tengo una caída libre, ¿sí? Entonces, del lado derecho voy a tener una caída libre, y como caída libre, pues la velocidad va a empezar a aumentar, ¿sí? Porque está actuando el campo gravitacional. Y entonces, cuando haga mi análisis y vea, este movimiento en su segunda parte la voy a tratar como una caída libre, ¿sí? Y entonces ahí tengo los tres elementos importantes. La primera parte del movimiento en el Y será un tiro vertical. La segunda parte será una caída libre, mientras que en el eje X, en todos los puntos será un MRU. ¿Sí? Esto es de esta parte del tiro parabólico. Ahora vamos a ver el otro que se llama tiro horizontal, que si yo me doy cuenta, hagan de cuenta que estoy utilizando la mitad derecha de la parábola nada más. En este caso se da, por ejemplo, si yo tengo una mesa y va una pelota rodando, ¿sí? Cuando llega al borde de la mesa, pues va a salir a una determinada velocidad y va a empezar a caer y hace la trayectoria semiparabólica, ¿sí? Eso se da en lo que se llama el tiro horizontal. Y si me doy cuenta y en base a lo que acabo de decir, tendré una caída libre en el eje Y, ¿sí? Mientras que en el eje X tengo velocidad constante al ser un MRU, ¿de acuerdo? Y en mi punto máximo, lo único que tengo es velocidad en X, porque la velocidad en Y vale 0, ¿sí? Eso no hay que perderlo de vista. Y otra cosa importante, que en el eje X, al punto donde está haciendo el impacto sobre el eje X, hasta donde inició el movimiento en el eje X, se le llama alcance, ¿sí? Eso es importante, porque a veces me van a decir, ¿qué alcance tuvo? Ah, bueno, veo el punto en el cual impactó en el eje X y lo comparo desde el punto de inicio y ese será el alcance, ¿de acuerdo? Que estaré ahorita mencionando. Entonces, el desplazamiento en X en el punto de impacto se llama alcance, para que quede claro. Bien, esas son, digamos, las dos características principales, ¿sí? Vamos a empezar a verlos para hacer problemas de ambos, ¿sí? Vamos a empezar con el primero. El tiro horizontal, que como ya les mencioné, tiene estas características, ¿no? Que primero va a iniciar en el punto más alto, ¿sí? Es decir, va a tener una altura, va a tener la acción del campo gravitacional terrestre y va a comportarse como en una caída libre, ¿no? Lo hace desde una cierta altura. Bien, entonces en el eje X, como ya había mencionado, pues será un movimiento rectilíneo uniforme. Y otra cosa importante aquí es que el tiempo, ¿sí? Que va a durar en el aire el cuerpo, precisamente se llama tiempo de vuelo, ¿sí? Y la característica es que ese valor, esa variable de tiempo, es la que me va a permitir unir los dos movimientos, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, cuando salga el cuerpo e impacte acá abajo, el mismo tiempo que tardó en caer,
toda la altura, recorrer toda la altura, es la misma en que tiene todo el alcance, ¿sí? Entonces el tiempo va a ser común en los dos movimientos. Ese es, digamos, lo más importante. Y la otra es que va a actuar el campo gravitacional a favor del movimiento, es decir, van a ir en el mismo sentido y va a llevar signo positivo. Y otros factores que ahorita no se toman en cuenta es la resistencia del aire, ¿sí? Porque si yo lo hiciera realmente, tendría que tomar en cuenta la resistencia del aire y el valor de G. El valor de G, pues, cambia dependiendo de la altura a la cual nos encontremos, pero ahorita lo vamos a utilizar como 9.81, ¿de acuerdo? Para que se tenga clara esa parte. Otra cuestión es que vamos a considerar que el tamaño o la forma del móvil no va a influir en el movimiento en este caso, ¿sí? Para que tengamos un movimiento ideal como se conoce, ¿sí? Entonces, esas digamos que son las características principales del tiro horizontal. Vamos a ver ahora cómo lo vamos a resolver. Entonces, esta digamos que es la estrategia de resolución. Lo primero que vamos a hacer es dividir los dos ejes con su respectivo movimiento. En el eje X voy a poner que es un MRU y voy a poner el modelo matemático que tiene el MRU. Velocidad es igual al desplazamiento entre el tiempo en el que se realiza ese desplazamiento. Eso será en el eje X. Eje Y, tipo de movimiento es un MRV como vimos y va a ser caída libre. Por lo tanto, debo de tener en cuenta que la velocidad inicial va a ser 0, en Y estoy hablando, y que va a actuar G como aceleración, positiva además. Entonces, siguiendo la estrategia que ya hemos usado, voy a tener mi recuadro, ¿sí? Adaptado a caída libre para el eje Y ya vimos que la ecuación se construye, ¿sí? Y tiene varias variables. Cuando sí la tiene, voy a ponerle que sí. En este caso, por ejemplo, la aceleración sí la contiene esta ecuación y le pongo que sí. Esta también, y la de abajo no. Entonces le pongo que no. Lo mismo el tiempo, los que tengan tiempo se pone y los que no, no. Y así las otras variables, ¿de acuerdo? Nótese que no está la velocidad inicial porque vale 0. ¿Sí? Bien, una vez que ya construí y ya sé cómo establecer esta tabla, paso al problema. Fíjense bien. Dice, una pelota rueda sobre el tablero de una mesa que está a 1.5 metros del suelo y cae por su borde. Se impacta contra el suelo a una distancia de 1.8 metros, medidos horizontalmente. Contestar. Tiempo que tarda en llegar al piso y con qué velocidad salió la pelota de la mesa. Esas son las dos incógnitas. Entonces entendamos el problema. Va una pelota rodando por una mesa y lleva una velocidad, ¿de acuerdo? Y si yo me fijo, esa velocidad está en X, ¿sí? No hay velocidad en Y en ese momento. Cuando llega al borde, ¿sí? Esa pelota, pues, va a seguir la trayectoria semiparabólica y va a impactar en el piso. Y los datos que me da el problema son la altura de la mesa, 1.5, y el alcance, ¿sí? La distancia hasta el impacto, 1.8 metros, medidos desde el borde de la mesa, como dice ahí. Bien, entonces tengo esos dos datos, tengo la altura y el alcance. Y con esos dos datos tengo que calcular el tiempo que tarda en llegar al piso y con qué velocidad está saliendo, ¿de acuerdo? La pelota de la mesa. Bien, esos dos datos me van a servir para calcular las variables. Entonces, sigo mi estrategia. Primer inciso, ¿sí? Que me están pidiendo, el tiempo que tarda en llegar al piso. Ok. Entonces, lo primero que voy a hacer es ver, ¿sí? Que ya dividí en dos el movimiento, en X y en Y. Voy a utilizar Y ahorita, ¿sí? Con los datos tengo la altura y en alcance pues está en X y ese no me va a servir ahorita, ¿de acuerdo? Se va a utilizar el eje Y, por lo tanto, como es caída libre, ya sé que velocidad 0 y G positiva. Entonces empiezo. Debo de tener altura. Entonces, donde tenga el desplazamiento, en este caso es la altura, donde diga así,
Pues lo subrayo. Debe de tener aceleración, ¿de acuerdo? Entonces, todos los que tengan aceleración en sí, lo subrayo, y luego voy a mi incógnita, debe de tener tiempo, y lo subrayo. La velocidad final ahorita no la tengo de dato, ¿de acuerdo? Entonces, omito ponerla. Nada más pongo lo que tengo de dato y la incógnita, ¿de acuerdo? Y entonces voy a la ecuación que tiene más subrayados, que en este caso es la segunda, ¿sí? Recuerden que esta estrategia se sigue para no estar especulando cuál ecuación sigo y pierda mi tiempo en estar viendo cuál me sirve, cuál no me sirve, ¿sí? Y de una vez deduzco cuál es la ecuación que me sirve, en este caso la segunda. Entonces voy a agarrar la segunda ecuación y voy a trabajar con ella, ¿sí? Entonces esta ecuación voy a despejar el tiempo, ¿sí? Y empiezo a despejarlo de acuerdo a lo que esté más alejado del tiempo de ese mismo lado de la ecuación. En este caso es el en medio. Este 2 se está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces me va a quedar 2 veces la altura, ¿sí? G multiplica, lo paso dividiendo, ¿sí? Y t al cuadrado, pues ya sé que después le voy a tener que sacar raíz a lo demás para eliminar el cuadrado. Bien, entonces, una vez que ya voy despejando la ecuación, le voy a dar valores. 2 veces la altura ya sé que vale 1.5, que es lo que me está dando el problema de dato, entonces 2 por 1.5 entre G, y G pues la pongo positiva, ¿de acuerdo? Para no tener problema. Una vez que sé eso, empiezo a hacer la operación, 2 por 1.5 me da 3 entre 9.81, me da 0.306. Y las unidades, ¿sí? También son importantes. Si yo me doy cuenta, estoy dividiendo metro entre metro. Entonces ahí pues elimino los metros. Me quedan segundos al cuadrado. Y como ya les comenté, para quitarle el cuadrado al tiempo, pues le saco raíz a lo que estoy haciendo. Entonces saco raíz de 0.306 segundos al cuadrado y el resultado me da 0.55 segundos. ¿De acuerdo? Sacándole también raíz a las unidades. Y entonces obtengo el valor. 0.55 segundos es lo que va a tardar en caer. Y entonces, como vieron, ahorita ya utilicé, ¿sí?, la estrategia NGY para conocer el tiempo. Y ahora me pregunto, ¿por qué no utilicé el eje X para resolverlo? Bueno, porque en el eje X nada más tengo un dato, ¿sí? Tengo el desplazamiento, pero no conozco ni la velocidad ni el tiempo. Por eso no puedo usarlo desde el inicio, ¿de acuerdo? Por eso me fui al eje Y, para que ahí, que tengo más datos, pueda resolver y ya saqué el tiempo, ¿sí? Ese fue el motivo por el cual no inicié en X. Ahora, la segunda incógnita es la velocidad con la que sale la pelota. Si yo recuerdo, en el punto máximo, que es donde sale la pelota, no tengo velocidad en Y, vale 0, ¿sí? Entonces lo que obtendré será la velocidad, pero en el eje X, ¿sí? Para que quede claro de dónde va a salir. Y entonces me voy a fijar en esto. Lo que yo tengo en X es el alcance, ¿sí? Me lo está dando el problema, 1.8 metros. Entonces tengo el alcance y además acabo de calcular el tiempo en el cual cayó el cuerpo y llegó a este punto. Y en ese mismo instante de tiempo, pues recorrió todo esto de alcance. Eso significa que este es el punto clave, que yo voy a calcular la velocidad en este punto, ¿sí?, tomando en cuenta el tiempo y el desplazamiento. Y una vez que lo saque, como es un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es la misma en cualquier punto. Entonces, aunque voy a calcular la velocidad aquí, como es un MRU, tendrá la misma velocidad aquí a la que salió, ¿sí? Entonces, para que tomen en cuenta de dónde sale lo que estamos haciendo. Bien. Me piden entonces la velocidad a la que salió de la mesa. Yo sé que es un MRU, entonces mi ecuación va a ser la velocidad es igual al desplazamiento entre el tiempo. ¿De acuerdo? Como lo que quiero calcular, sí, en este caso es la velocidad,
pues necesito el desplazamiento. Y el desplazamiento es el alcance que me da el problema, 1.8 metros. Y el tiempo en el que llega a ese punto es 0.55 segundos, que es el tiempo que acabo de calcular. ¿Sí? Entonces hago mi división y me da 3.27 y las unidades metros entre segundo. ¿De acuerdo? 3.27 metros entre segundo será la velocidad en X, que es la velocidad en la cual sale el cuerpo en la parte de arriba. Como vieron, utilicé los dos ejes para resolver las incógnitas y lo que unió a los dos movimientos fue el tiempo. Eso es lo que no hay que perder de vista en este tipo de problemas. Voy a salir un momento para que ustedes me comenten si tienen alguna duda o comentario respecto a lo que acabamos de hacer para pasar a lo otro problema. Bien, acaban de ver el ejemplo del tiro horizontal, ¿cómo se conoce? La estrategia aplicada, paso a paso, y cómo se resolvió. ¿Dudas o preguntas? Bien, si no hay ninguna duda y ninguna pregunta, bueno, les recuerdo que esta presentación ya está en el blog, la pueden descargar, pueden ustedes basarse en ella para estudiar, resolver problemas, y de hecho ahí en el mismo blog están ya los problemas de tiro horizontal y caída, y movimiento parabólico, para que puedan ustedes resolverlos, ahí mismo están los resultados, ¿sí? Para que comparen y vean la estrategia, apliquen la estrategia. Voy a continuar, ¿sí?, con la presentación. Bien, ya vimos el ejemplo entonces del tiro horizontal. Vamos a ver ahora la estrategia aplicada, ¿sí?, al movimiento parabólico, tiro parabólico o oblicuo. Cualquiera de esos términos se refiere a lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. El problema, los problemas que vamos a resolver, lo primero que voy a tomar en cuenta es que si me dan la velocidad inicial, la voy a descomponer en sus componentes en X y en Y, ¿sí? Ya sabemos que cuando es en X, la velocidad inicial la multiplicaré por coseno del ángulo de disparo, ¿sí? Y si es en Y, hago lo mismo, pero con función seno, ¿de acuerdo? Tomando en cuenta el ángulo de disparo. Entonces, eso es lo primero que haré en caso de que me den la velocidad inicial. Luego, lo segundo es que la primera parte del movimiento hasta la altura máxima en el eje Y la voy a considerar un tiro vertical y la segunda parte lo voy a considerar una caída libre, ¿sí? Y en el eje X todo el movimiento será movimiento rectilíneo uniforme. Eso es lo que no tengo que perder de vista. Bien, entonces voy a dividir en dos, ¿sí?, MRU y MRV. Lo primero que hago es sacar la velocidad en X y la velocidad en Y, ¿sí? Ya les acabo de describir cómo. Y luego voy a ver a los modelos matemáticos. Aquí será velocidad en X, será desplazamiento entre el tiempo. Como voy a poner la componente en X, voy a poner velocidad inicial por coseno del ángulo, porque así sale la componente en X. Entonces me quedará velocidad inicial por coseno del ángulo, que es velocidad en X, es igual al desplazamiento entre el tiempo. Y al desplazamiento en el punto de impacto lo llamo alcance. ¿De acuerdo? Y esta nota, que es importante, y ya se ha mencionado varias veces, y lo repito mucho porque luego no visualizamos esa parte de que el tiempo es la variable en común, ¿sí? Entonces, ahí se vuelve a poner. En el eje Y, como vemos, la velocidad inicial será la componente, la función seno, y en todas mis ecuaciones donde aparece velocidad inicial en Y, le voy a poner velocidad por el seno del ángulo, ¿de acuerdo? De disparo me estoy refiriendo, ¿de acuerdo? Entonces, en mis ecuaciones, donde tenga velocidad inicial, voy a poner seno del ángulo.
Y como nota, bueno, la altura máxima se alcanza contra la velocidad final es igual en cero cuando va ascendiendo. Y la otra es que la variable en común sigue siendo el tiempo. Bien, estas son las estrategias que seguiré. Vamos al problema. Bien, el ejemplo me dice que voy a tener a un jugador de fútbol americano que patea el balón. Y me dice que lo patea con una velocidad de 30 metros por segundo. Por lo tanto, esa va a ser mi velocidad inicial. ¿De acuerdo? Y el mismo lleva un ángulo de elevación de 48 grados respecto a la horizontal. Esto significa que mi ángulo de disparo vale 48 grados. ¿Sí? Y me piden calcular la altura máxima, el alcance, ¿sí? Que estará en X, y el tiempo que permanece en el aire. ¿Sí? Es decir, este balón desde que es pateado va a permanecer en el aire durante toda la trayectoria parabólica hasta llegar al piso. Ese es el tiempo que va a estar en el aire. Por lo tanto, fíjense que voy a iniciar únicamente con el dato de la velocidad. Velocidad inicial 30 metros por segundo y el ángulo de disparo 48. Es el único dato que me está dando el problema. Y con ese dato tengo que responder esas tres preguntas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacerlo paso a paso. Como siempre, inicio identificando el tipo de movimiento. Pues el movimiento es parabólico, ¿sí? Como lo estoy viendo. Entonces, tipo de movimiento, movimiento parabólico. Datos, el único dato que me da, velocidad inicial. 30 metros sobre segundo a un ángulo de disparo de 48 grados. Es el único, ¿de acuerdo? Y de eso voy a sacar la altura máxima, el alcance y el tiempo total en el aire. ¿Sale? Entonces empiezo con la altura máxima. Ok. Entonces, para resolver en este caso la altura máxima, debo de considerar que al inicio del movimiento, ¿sí? Es un tiro vertical ascendente. ¿Sí? Entonces, debo de considerar que la velocidad final va a ser cero para que se detenga y alcance la altura máxima. Y la otra consideración importante es que el valor de G es negativo, ¿de acuerdo? Y nuevamente, para que no tengamos dudas en esto, cuando el movimiento es hacia arriba, como en este caso, el movimiento es ascendente en Y, pero G, el campo gravitacional, actúa hacia abajo, es decir, va en contra del movimiento. Por eso lleva el signo negativo en este caso, ¿sí? Porque muchas veces esa parte que acabo de mencionar es la que se confunden más y, por ejemplo, como dice G, pues nada más pongo 9.81, pero si no le pongo el signo negativo, entonces mis cálculos no me van a dar correctamente. Es por eso importante poner el signo negativo, ¿sí? Y como les había mencionado, lo primero que hago es a esta velocidad le saco la componente en X y la componente en Y. Entonces, eso hago. Como estoy en Y ahorita, saco la componente en Y. Velocidad inicial, 30 metros por segundo por función seno del ángulo, que son 48. Hago la operación y me da 22.3 metros sobre segundo. Esa es la velocidad inicial en Y. Y es la que tengo que usar. Porque si yo utilizo 30 como velocidad inicial en Y, ya estoy obteniendo un dato erróneo, porque este es el valor del vector como tal, no de la componente. Y yo tengo que utilizar la componente en Y porque estoy trabajando en Y. 22.3 metros sobre segundo. ¿Ok? Me voy a mi cuadrito que ya hemos usado y lo que voy a hacer es empezar. Mis datos son velocidad inicial. Entonces, en este caso, pues sí tengo velocidad inicial porque va el movimiento hacia arriba, ¿de acuerdo? Es un tiro vertical. Entonces, todo lo que diga así en velocidad inicial, ahí lo pongo, ¿de acuerdo? Luego, como voy a tener campo gravitacional, también todos los que tengan campo gravitacional, le digo en sí, la subrayo, y luego los datos. Necesito la altura máxima, entonces debe de tener delta Y. Entonces, delta Y, que es el desplazamiento, todos los que digan sí, pues los pongo, ¿de acuerdo? Y como mi velocidad final va a ser cero, bueno, pues voy a ponerle que todos deben de tener la velocidad final, ¿de acuerdo? Porque la voy a meter en la ecuación. Entonces,
ya una vez que hice eso, lo que voy a elegir es la ecuación. Y como ustedes pueden ver, la ecuación que me dice que debo de usar es la número 3. ¿Sí? Ya sin especular respecto a las otras, me voy directo a la 3. Entonces selecciono la ecuación 3, que es la ecuación de posición, ¿sí?, final referente a la velocidad. Y de aquí lo que voy a hacer es despejar, ¿sí? ¿Cuál voy a despejar? Pues la altura, que es la que necesito, la altura máxima, ¿de acuerdo? Entonces de ahí me baso para hacer el despeje. Entonces empiezo. Mi ecuación, ¿sí?, que voy a emplear entonces, que es esta. Voy a empezar por despejar delta y. Como necesito despejar delta y, veo de ese mismo lado de la ecuación lo que está más alejado es esto, velocidad inicial, que está positiva. La voy a pasar del otro lado con signo negativo. Y entonces me va a quedar velocidad final en y al cuadrado menos velocidad inicial en y al cuadrado. ¿De acuerdo? Luego voy a tener 2 veces g, que está multiplicando a delta y. Sí, aquí lo puedo ver. 2 veces g multiplica delta y. Y entonces, como está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Y me va a quedar 2 veces, ¿sí?, menos g. Y el signo es muy importante ponerlo. Entonces, ahí hago énfasis, ¿verdad? Menos g. Ok, entonces una vez que ya tengo eso, ya tengo despejada mi ecuación para la altura máxima. Lo que voy a hacer es darle valores. La velocidad final va a ser 0, ¿de acuerdo? Entonces pongo 0. Mi velocidad inicial en y, pues es el dato que me están ahí dando, 22.3 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Que es precisamente el valor de la velocidad que acabo de poner aquí, 22.3, para que no se confundan, no vayan a creer que se debe poner 30, no, es la componente en y, 22.3, y de ahí sale el dato que se está poniendo, ¿de acuerdo? Y se eleva al cuadrado, tal y como me dice la ecuación, y luego divido entre 2 veces 9.81, pero con signo negativo. ¿Sí? Entonces aquí quiero comentarles algunos detalles porque luego, al momento de hacer estas operaciones, hay algunas cuestiones que no toman en cuenta o que se confunden. La primera de ellas, que yo aquí estoy poniendo la velocidad inicial en y, ¿de acuerdo? 22.3, como ya habíamos visto. Y este valor se eleva al cuadrado. Este signo que está aquí es un signo de resta, no es un signo que se haya puesto a este número que sea negativo, ¿de acuerdo? Mi número es positivo y lo estoy elevando al cuadrado. Y yo lo voy a restar ese resultado, porque muchas veces lo que hacen es ponerle el signo, elevar al cuadrado, y entonces el resultado me da positivo, ¿sí? Si yo hago eso, el resultado sí me va a dar negativo. Y eso es algo que tengo que considerar. Entonces, para no tener esos problemas, bueno, considero que el valor es positivo, lo elevo al cuadrado y luego este es un signo de resta, ¿de acuerdo? Y abajo lo mismo, 2 veces g, y g es negativo por el sentido del campo gravitacional en este caso. Entonces, dicho sea esto, adelante. Menos, elevé al cuadrado 22.3, me da 497.29 y las unidades también se elevan al cuadrado. Metros cuadrados entre segundo al cuadrado, ¿de acuerdo? Por eso me queda así. Entre, ¿sí?, menos 19.62 metros sobre segundo al cuadrado, que fue el resultado de multiplicar 2 por menos 9.81. Y entonces, si ustedes ven, aquí tengo menos y acá abajo menos. Menos entre menos me va a dar positivo. ¿De acuerdo? 497.29 entre 19.62 me da 25.35 metros. Ahora, ¿cómo sé que salen metros? Pues tengo que hacer mi análisis de unidades que ya hemos dicho anteriormente. Entonces, fíjense bien, para que la incluyan en sus tareas o cuando se esté resolviendo los problemas, porque el que me dé la unidad correcta significa que todo mi trabajo pues estuvo correcto. Si no me da la unidad correcta significa que tengo algún error. Por eso es importante el análisis de unidades. Hago metros cuadrados por segundos al cuadrado, extremo por extremo y medio por medio. ¿De acuerdo? Entonces me quedan metros cuadrados por segundo al cuadrado. Entonces pongo metro cuadrado
por segundo al cuadrado, ¿sí? Y luego en el denominador pongo metro por segundo al cuadrado. Metro por segundo al cuadrado, ¿sí? Y de esta manera, segundos al cuadrado entre segundos al cuadrado, ¿sí? Y un metro de abajo, arriba está el cuadrado, quito uno y nada más me van a quedar metros. Y esas son las unidades que tengo que poner, ¿de acuerdo? Entonces, ahí obtengo ya el valor de la altura máxima, 25.35. Les voy a pedir que si nos desconecta, porque ya me está marcando el tiempo, nos volvamos a conectar para terminar este problema, ¿de acuerdo? Llevamos la primera incógnita, que es la altura máxima, que ya la calculé, 25.35. Entonces, al haber calculado la altura máxima, ya tengo otro dato más. Si ustedes se dan cuenta, dentro de los datos ya entonces puedo incluir la altura máxima. Y una vez que sé eso, ¿sí? Voy a mi segunda incógnita, que es el desplazamiento. Que en este caso, pues me piden el alcance máximo, ¿no? Que en este caso está en el eje X y por lo tanto, mis ecuaciones que tengo que usar, pues es la ecuación de MRU, ¿sí? Entonces me voy al inciso B, ¿sí? Y lo primero que tengo que ver es que voy a trabajar